Hola a todos, de nuevo nos encontramos por aquí por el YouTube. Lo primero pues daros muchos ánimos en esta situación tan extraordinaria que nos está tocando vivir. Todavía no hace ni una semana que nos hemos dejado de ver y ya parece que ha sido un siglo. Pues lo que os he dicho ya en otros mensajes, pues hay que resistir, nos está poniendo de moda esa palabra. Y bueno, pues tenemos que valorar por lo que estamos pasando, aprender de ello y ya digo, va a ser una época muy difícil, pero no solo va a ser difícil para vosotros, pues en la cual pues vais a echar de mucho de menos el estar con otra gente, el salir, pues bueno, eso nos pasa a todos. Entonces lo que os pido pues es eso, pues que establezcáis rutinas, que ayudéis en casa en todo lo posible, que incluso pues apoyéis a vuestros seres queridos porque ellos también, aunque a lo mejor no os lo muestran, lo están pasando mal. Eh, Muchos ánimos y ya digo, yo en lo que pueda pues voy a intentar pues pasaros materiales y hacer que podamos avanzar en esta situación que esperemos que sea solo para los días que dicen, pero bueno, yo creo que esto puede extenderse todavía un poquito más. Aprovechar para avanzar todo lo que podáis en todas las asignaturas, especialmente en aquellas cosas que muchas veces pues las dejáis un poquito de lado pues, por el motivo que sea, pues puede ser por ejemplo la lectura de libros, etcétera. Intentar pues descubrir nuevos hobbies, intentar estar activos, de todo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir con una serie de vídeos en los cuales, perdón, voy a mostraros la corrección de los deberes de los ejercicios del final, salvo los tres primeros, el 2, el 5 y el 6, ¿vale? Los alumnos de cuarto C y de cuarto A verán que ya hay, en el caso del C, casi todos, y en el caso del A, pues muchos ejercicios que ya estaban corregidos en clase, ¿vale? Empiezo a corregir desde el primero que yo no tengo corregido en cuarto B. Con lo cual, bueno, pues os vendrá muy bien para repasarlos y si no queréis volver a verlos porque los entendéis, pues nada, le vais buscando en este o en los siguientes vídeos, pues el primer ejercicio que había dejado sin corregir en el curso correspondiente. Pero bueno, yo creo que os vendría muy bien pues echar un vistacillo para repasarlo. Y si esto pues lo vamos a evaluar dentro de un cierto tiempo, pues también os vendrá bien para repasar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar, lo dicho, por el ejercicio número 12 de la página 158. Bueno, pues dicho ejercicio es uno de esos que no, la apariencia pues tiene pinta de ser un ejercicio sencillo y después pues a lo mejor pues dudáis porque tenéis distintas soluciones en función de los decimales, de donde se haga la aproximación, ¿vale? Yo esto ya lo tengo comentado en los grupos del C y del A, bueno pues vamos a volver a indicarlo, ¿vale? Bueno pues tenemos que resolver una serie de triángulos rectángulos donde el ángulo recto en este caso lo marca en C, no como en el ejercicio 2 donde lo marcaba en A, que es lo habitual, ¿vale? Entonces yo lo he nombrado así, de esta manera, los vértices A y B los he puesto aquí, con lo cual alguno dirá, vaya, pues ya yo tenía el A aquí y el B aquí, con lo cual cambia el ejercicio. No, lo que va a pasar es que los primeros pasos en mi caso serán los últimos en los vuestros y viceversa, ¿vale? Pero las soluciones tienen que ser muy parecidas o idénticas. Bien, bueno, pues en este ejercicio nos da, ya digo, el ángulo recto está en C y nos da los lados A y B, es decir, nos da los catetos. Y yo el 5 y el 12 pues los he colocado aquí, ¿vale? Ya digo, podrían estar colocados al revés, pero las soluciones tienen que ser las mismas. Entonces nos manda resolver el triángulo, consiste en obtener el otro lado, en este caso la hipotenusa, y los dos
ángulos agudos. Bien, lo que es fijo que tiene que salirnos igual es la hipotenusa, ¿vale? Sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que daría 13. Bien, y ahora yo voy a considerar este ángulo, el ángulo en el vértice A, llamado alfa, y vamos a calcularlo, ¿vale? Entonces, como conozco los dos catetos, utilizo la razón trigonométrica tangente. Entonces, la tangente de alfa sería igual al cateto opuesto 5 entre 12. Y ahora siempre hay dos maneras de actuar. Una es, como tenemos que calcular el ángulo, hacer shift tangente de este valor, paréntesis 5 entre 12, con lo cual obtendríais el valor exacto del ángulo. ¿Vale? En ese caso, si hacéis lo que he dicho, shift tangente 5 partido de 12, sale este ángulo, 22 grados, 37 minutos y 12 segundos. Para calcular beta, pues hacemos 90 menos este ángulo, ya que los dos ángulos agudos tienen que sumar 90 grados. Y saldría 67 grados, 22 minutos y 48 segundos. ¿Cuál es la otra opción? Pues algo que soléis hacer vosotros, que es aproximar aquí, hacer este cálculo, 5 entre 12, que la aproximación sería 0,42, y hacer ahora shift tangente de 0,42, que sale este ángulo. Como veis, varía casi en 10 minutos, ¿vale? Y el beta lo volvemos a calcular de la misma manera, obteniendo esta solución, 67 grados, 13 minutos, 3 segundos. Yo vuelvo a insistir que normalmente yo estos cálculos, bien del seno, coseno, tangente en algunos ejercicios sencillitos tipo árboles, cometas, de la pared de la escalera, yo no suelo calcular los valores de los ángulos o el valor de esta fracción, ¿vale? El único ejercicio donde yo suelo hacer el cálculo de alguna de las razones trigonométricas es cuando utilizamos la estrategia de la altura. Lo veremos en vídeos posteriores, ¿vale? Otra cosa, algo que ya también he visto cuando lo he corregido tanto en el C como en el A. Ha habido gente que pues, me hizo caso a lo que yo decía y dijo, pues calculo el alfa utilizando los dos valores que conocemos, que sabemos que está bien, y calculamos el beta también utilizando esos dos valores. Es decir, para calcular beta también utilizaría la tangente, que sería el de 12 partido de 5. ¿Vale? Cuidado, si hacéis eso, puede que los dos ángulos no sumen 90 grados, y eso sí que sería un error, ¿vale? Pero bueno, esto sería lo que tendríamos en este apartado. En el apartado B nos da el ángulo en el vértice A de 37 grados y nos daría también el valor del cateto opuesto a este ángulo, que sería 43 metros, ¿vale? Bueno, pues nos falta por calcular el cateto contiguo 37 y la hipotenusa, y nos faltaría calcular este ángulo. Lo fácil es calcular este ángulo alfa porque es igual a 90 menos 37 grados, es decir, 53 grados. Bien, ahora para calcular el B y el C voy a utilizar estos dos datos. Bien, para calcular el B tenemos un ángulo, el cateto opuesto, y tengo que calcular el cateto contiguo. Bueno, pues la razón que relaciona los dos catetos es la tangente. Tangente de 37 igual a cateto opuesto 43 entre el cateto contiguo, que es B. Acordaros que si el dato que queremos despejar está aquí en el denominador, se intercambia con este que está fuera, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí no he calculado la tangente de 37, ¿vale? Porque me cuesta lo mismo después hacer un calculador que el decimal, ¿vale? Y la aproximación que obtengo es 57,06 metros. Para calcular el C podríamos haber utilizado Pitágoras, una vez conocido el B, pero vuelvo a utilizar los dos datos conocidos. Entonces, con el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, tenemos que utilizar el seno de 37, que sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Volvemos a intercambiar y el valor que obtendría para C sería de 71,45 metros. En el ejercicio 13 tenemos el siguiente enunciado. Cuando los rayos del sol forman 40 grados con el suelo, la sombra de un árbol mide 18 metros. ¿Cuál es su altura? Vamos a calcular esto. Los rayos del sol pues forman con el suelo un ángulo de 40 grados que hay aquí, y la sombra sería este cateto, 18 metros. Bueno, pues si tengo un ángulo, el cateto contiguo, y tengo que calcular el cateto opuesto, volvemos a utilizar la tangente. Tangente de 40 igual a h partido de 18. Pasamos el 18 multiplicando y aproximamos, y la altura del árbol sería de 15 metros con 10 o 15,1. En el ejercicio 14 el enunciado dice: una escalera de 3 metros está apoyada en una pared.
qué ángulo forma la escalera con el suelo si su base está a 1,2 metros de la pared. ¿Vale? Pues si esto es la pared, esto sería la escalera, ¿vale? Esto sería la distancia del pie de la escalera a la pared. La escalera, mide 3 metros, la distancia del pie a la pared es de 1,2, pues tenemos esta situación. Entonces, conocemos para este ángulo el cateto contiguo y la hipotenusa. Pues la razón trigonométrica que relaciona ambos es el coseno. Pues coseno de alfa es igual a 1,2 cateto contiguo entre hipotenusa. En este caso da 0,4, pero no haría falta calcularlo. Hacemos shift coseno de 0,4 y el ángulo aproximado que tendríamos sería este, 66 grados, 25 minutos y 19 segundos. Vamos con los ejercicios de la página 159 y el primero que vamos a resolver es el problema 15, el cual dice: calcula el perímetro y el área de un triángulo isósceles en el que el ángulo desigual mide 72 grados y la medida del ángulo opuesto a ese ángulo es de 16 metros. Bien, bueno, pues aquí tenéis un triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto, si tiene dos lados iguales, tiene que tener dos ángulos iguales. Y esos dos ángulos iguales serían este y este, con lo cual el lado desigual es el que determinan los dos lados iguales del triángulo. Nos da también la medida del lado opuesto a ese ángulo, ¿vale? El lado opuesto siempre es aquel que no determina el ángulo, con lo cual sería este de aquí. Bien, todo problema de trigonometría requiere de un triángulo rectángulo. Pues como trazamos o tenemos un triángulo rectángulo, pues trazando la altura. Si trazamos aquí la altura, resulta que este lado queda dividido en dos, por lo tanto, si nos quedamos con la mitad del triángulo isósceles, tendríamos que ese cateto valdría 8 y este ángulo queda dividido en dos partes iguales, con lo cual el ángulo sería de 36. Bueno, pues tenemos que calcular el perímetro y el área. Para el perímetro necesito el lado y para el área necesito la altura. Bien, pues tenemos el ángulo 36, el cateto opuesto, pues para calcular la altura, que es el cateto contiguo, utilizamos la tangente. La tangente de 36 es igual al cateto opuesto, que es 8, entre h. Como h está abajo, intercambiamos con la tangente de 36 y la aproximación sería de 11,01. En algunos cursos o algunos alumnos, algunos poníais 11, no pasa nada, ¿vale? Ahora os diré el resultado con esa variación. Para calcular el lado, tenemos el ángulo, el cateto opuesto y necesitamos la hipotenusa. Pues cateto opuesto, hipotenusa, el seno. Seno de 36 igual a 8 entre el lado. Intercambiamos el lado con el seno de 36 y la aproximación sería de 13,61 metros. Bien, pues con esto ya podemos calcular tanto el perímetro como el área. El perímetro es la suma de los lados, por lo tanto sería igual a 2 veces el lado igual, que sería 2 por 13,61, más el lado desigual, que sería 16. Hacéis los cálculos y obtendríais 43,22 metros. Y el área es base por la altura, ¿vale? La base es 16, la altura la calculamos al principio, 11,01, si hacéis, lo dividimos entre 2 y si hacéis el cálculo da 88,08 metros cuadrados. Si no ponéis el 0,1, es decir, solo 11, el resultado sería exacto, 88 metros cuadrados. Bueno, pues como no quiero que los vídeos sean muy largos para que os resulte más sencillo buscar en ellos la información, vamos a cortar aquí. Con lo cual, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.